Buen día. Aquí no, saludé. Quería compartir en esta mañana en Efesios capítulo 2, siguiendo lo que estábamos meditando el otro día. Efesios capítulo 2, vamos a leer del 1 al 7. Igualmente, hoy vamos a concentrarnos del 4 al 7, pero para tener un poquito más de contexto, para recordar un poquito lo que vimos el otro día. Dice así Efesios 2, del 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, aleluya. Habíamos respondido o habíamos meditado la última vez ¿qué podía hacer un hombre muerto para salvarse por sí mismo? ¿Qué podía hacer? Nada. ¿Qué es lo que merecía un pecador? La muerte. La condenación. Amén. La muerte. Nuestro estado era realmente deplorable, lo habíamos visto en el pasaje, en los versículos del 1 al 3. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así éramos por naturaleza. No podíamos hacer nada bueno por nosotros mismos. Estábamos muertos, éramos merecedores de la justa ira y de la justa condenación de Dios. De eso sí éramos merecedores. De la justa ira y de la justa condenación de Dios. De lo único que éramos merecedores. ¿Qué movió a Dios obrar nuestra salvación? Su gran misericordia, su grande amor, como dicen estos pasajes. Vemos que nosotros lo hace Dios, no nosotros. No éramos capaces nosotros. No éramos capaces, porque si yo hubiese sido capaz, en vano hubiese muerto Cristo en la cruz. Así es, así dice su palabra. Todo lo hace Dios en Cristo, como lo dice acá, demostrando su gracia sobreabundante para con sus hijos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La salvación, vemos que la salvación es por amor, para llevarnos a la vida. ¿Y con qué propósito? Fíjense cuál es el propósito. Para mostrar, dice el verso 7. ¿Qué quiere mostrar? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Aleluya. En Cristo Jesús. Bendito su nombre.
Dios nos concede misericordia cuando merecemos juicio, amor cuando merecemos ira, gracia cuando merecemos condenación, vida cuando merecemos muerte, salvación cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y el cielo cuando merecíamos el infierno. La salvación es por amor. Cristo la dio por amor. Aleluya. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Hacía falta decir por su gran amor con que nos amó. Pero con su gran amor con que nos amó. Amén. Con ese amor sobreabundante, ese amor que solamente le puede dar Cristo. Pero Dios, ¿quién tuvo la iniciativa? Dios. Pero Dios. Dios es el que provee el poder para salvar a los seres humanos. Dios. Pero Dios. Como venimos hablando últimamente, no es el iluminado, no es el superapóstol, el superarcángel y no sé cuánto, no, es Dios. Pero Dios, que es rico, ¿en qué? En misericordia. Amén. En misericordia. Dios es rico en misericordia. Y yo pienso en mi vida, en lo que yo era y de dónde me sacó el Señor y todo lo que me ha perdonado y lo que me perdona y lo que me va a tener que perdonar. Amén. Y pensá en tu vida y pensá si Él no es rico en misericordia. Amén. Cuando Dios se le reveló a Moisés en Éxodo 34, 6 y 7, dice así el Señor: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Escuchen esto, 2 versículos, 3 veces habla de la misericordia. Proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda ¿qué? Misericordia. Amén. A millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Dios es misericordioso. Aleluya. Esa misericordia, esa bondad de Dios vino a rescatarnos a nosotros. Esta misericordia es este amor y fidelidad de pacto de Dios. Eso significa. Misericordia es la manifestación externa de la compasión, y esto da por sentado la necesidad que tenemos nosotros de esta misericordia. Amén. Describe lo que Dios es. Dios es misericordioso. Amén. Aleluya. La venida de Jesús a la tierra fue una importante demostración de que de entrañable misericordia de Dios, dice Lucas 1:78. Y Pablo se lo reveló a Tito en Tito 3:5. Le escribe Pablo a Tito y le dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, le dice Pablo a Tito, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. Nosotros hubiésemos hecho estas cosas, dice Pablo, pero no fue por eso, fue por su misericordia. La salvación es una manifestación de la misericordia de Dios. Amén. Misericordia es el acto de Dios frente a la miseria humana. El ser humano está
en miseria espiritual, totalmente. Pero Dios tiene misericordia. Solo existe misericordia, dijo alguien, cuando hay miserables. Y esos miserables espirituales éramos nosotros. Dios tiene misericordia de los que han muerto, de los que están muertos en delitos y pecados. Lo que mueve a Dios a tener ese grande amor. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ese gran amor con que nos amó. El amor de Dios es muy diferente al amor humano, eso nosotros claramente lo sabemos. El amor humano está afectado por la naturaleza caída. El amor humano es egoísta, es limitado, es selectivo. Muchas veces nosotros elegimos humanamente a quién amar más y a quién amar menos, pero para Dios no es así. En cambio, el amor de Dios es ese amor ágape, que no depende de la virtud del ser amado, sino de la virtud del que ama. Dios no nos ama porque somos buenos, sino porque Él es bueno. Nos ama. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es amoroso. Él en su amor extiende sus brazos a los seres humanos viles y llenos de pecado como nosotros. Él ofrece salvación y todas las bendiciones eternas a nosotros. Dice Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más? ¿Qué demostración más grande necesitamos? Que Cristo murió por nosotros. No dice cuando ustedes fueron buenos. No, aún cuando ustedes eran pecadores, Cristo murió por ustedes. Es esa clase de amor inmerecido, abnegado de Dios. Todo apunta a Dios, al Señor. En Efesios 5:25 me gusta esta aplicación. Cuando Pablo habla, dando instrucciones, y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como ¿quién? Cristo. Como Cristo. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El estándar es ser como ¿quién? Como Cristo. Es ese amor que es del Dios justo, infinitamente santo, que tuvo por nosotros. Dice en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y envió a quién? A su Hijo, en propiciación por nuestros pecados. Es su amor. Es ese amor perfecto de Dios. Dios muestra su compasión completa en su amor. Su soberana misericordia al enviar a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados para salvarnos. Eso es el amor de Dios. Amén. La salvación es por amor. No es porque yo haya hecho algo bueno. Nada, yo no hice nada bueno. Al contrario, dice la palabra de Dios, recién lo leímos, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, aún cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, el Señor envió a Jesucristo. Y no solamente eso, sino que la salvación es para darnos vida eterna. Vida eterna. Verso 5.
Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, aún nosotros estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como leímos recién en el verso 1, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? ¿En qué momento? Cuando estábamos muertos. Si yo estaba vivo, ¿para qué me iba a dar vida si yo ya estaba vivo? No, yo estaba muerto. Yo caminaba, hablaba, trabajaba, hacía de todo lo que yo hago ahora, pero espiritualmente estaba muerto. Y Él me dio vida. Vida espiritual. Dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiere su alma? Él nos dio la vida espiritual, la que realmente vale la pena, la que realmente tiene trascendencia. ¿De qué me sirve tener todas las riquezas, que me prometan oro y no sé cuántas cosas más, si yo pierdo mi alma? Mucho más que cualquier otra cosa, una persona que está muerta espiritualmente necesita ser vivificada por Dios. Necesita vivificar, que Dios la vivifique, que Dios le dé vida. Amén. Este amor maravilloso que viene, como lo veíamos en el versículo 1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Esa vida está juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. La salvación trae vida espiritual a los que estábamos muertos. Dios nos da vida con Cristo y lo hace porque es rico en misericordia. Es la acción de Dios hacia nosotros para darnos nueva vida, salvación espiritual. No es mi acción, no es la acción de ningún ser humano, no es el poder de ningún ser humano, es la acción de Dios hacia nosotros. Es la acción de Dios. En Romanos 6, del 1 al 11, el concepto de participar juntamente con Cristo en la muerte y resurrección, fíjense qué interesante. Leemos y subrayamos algunas cositas muy lindas, muy interesantes. Cómo estamos nosotros con Cristo, en Cristo. Dice así, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? En Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, y de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos muerto juntamente con Cristo, seremos resucitados juntamente con Cristo.
Estamos juntamente con Cristo en su muerte para destruir el pecado y juntamente con Cristo en la vida para que tengamos vida nueva, dice Romanos. La vida es dada al creyente por Dios, uniéndolo a Cristo, que es el proveedor de la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice Juan 1:4. Cuando nos identificamos con Cristo, al identificarnos con Él, esto es clave para poder entender la experiencia que vivimos estando con Cristo, estando identificados con Él. Fíjense Gálatas 2:20. Con Cristo, ¿qué dice? Yo me identifico con Cristo. Yo con Cristo estoy juntamente, como dice Efesios 2:5. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Qué dice? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy con Cristo. Estamos con Cristo. La consecuencia de vivir en identificación con Cristo perdón, me equivoqué. La vida nueva, la vida eterna, se recibe solamente por medio de la unión con Cristo. Como leíamos el otro día en Juan 3:36, el que cree en el Hijo, que dice, tiene la vida. Me identifico con Cristo porque cuando creo en el Hijo tengo la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando no me identifico con Cristo? La segunda parte. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pasar de muerte a vida es lo mismo que ser vivificados. Eso significa ser salvos por gracia. La gracia de Dios, Pablo la considera en muchísimos pasajes acá en Efesios, a la gracia de Dios. Dice en el capítulo 1, versos 6 y 7, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Esta gracia infinita es dada por Dios, quien es el que también nos da vida juntamente con Cristo. Por medio de la gracia de Dios, quedamos libres del poder de la muerte, de la carne y del diablo. Ya no estamos, como dicen los versículos 2 y 3 que leímos recién, que andábamos según la corriente de este mundo, haciendo las cosas que hacía este mundo, viviendo como vivía este mundo. Éramos hijos de desobediencia lo mismo que los demás. No, ya no más. Porque ya nos identificamos con Cristo. Estamos juntamente con Él. Nosotros no hubiésemos podido hacer nada para vencer a todos estos enemigos. Únicamente hemos podido experimentar esta salvación por la gracia extraordinaria y generosa de Dios. Amén. Una persona, un escritor pregunta, ¿qué es la gracia? Y responde, resulta imposible definirla cabalmente. Intentando explicar lo inexplicable, podríamos decir que Dios,
no solo nos perdonó, sino que nos libró de la condenación que nos correspondía, sino que también nos concedió todas aquellas cosas que merece su Hijo, además de entregar a su unigénito Hijo para que padeciera el horrible castigo que nosotros merecíamos. Nos otorgó todas las bendiciones, privilegios, derechos y herencia que le correspondían a Jesucristo. Como miembros de su cuerpo estamos unidos a Cristo. Compartimos la vida y el poder de la resurrección de Cristo. Y todo esto esta salvación tan grande es para llevarnos a la vida eterna, a la vida que está juntamente con Él, con Cristo. ¿Con qué propósito? Hoy lo leíamos. Versos 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Con el propósito de qué? Dice, para mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó. Fíjense en estas palabras, escuchen bien. Y justamente con Él nos resucitó. Amén. Y asimismo nos hizo ya sentar Aleluya. en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios lo hizo con Cristo y ya lo hizo con nosotros. Fíjense que son palabras de acción realizada. Ya fue hecho. Amén. Nos resucitó. Ya está. Ya nos resucitó con Él. Nos resucitó. Son hechos concretos. Ya pasó. Es algo objetivo. Él ya lo hizo. Para sus hijos. Ya lo hizo. El tema es si lo creemos. El tema es si lo vivimos. El tema es si lo estamos pensando. Pero Él ya lo hizo. Yo muchas veces no lo pienso como lo debería pensar. No lo vivo como lo debería vivir. Pero que Él ya lo hizo. Juntamente con Él nos resucitó. Al unir al pecador muerto con la vida en Cristo, se produce una verdadera vida espiritual. Necesitamos estar unidos a Cristo para tener verdadera vida espiritual. El Señor Jesucristo lo expresó así. ¿Recuerdan en la historia de la resurrección de Lázaro? En Juan 11, 25, 26. Dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El Señor estaba llamando personalmente ¿a quién? A Marta, a creer que solo Él era la fuente del poder de la resurrección y la vida eterna. ¿Y cómo respondió Marta? Verso 27. Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué hermoso. Qué hermoso decir: sí, Señor, yo creo, Señor, que tú eres el Mesías, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Redentor, que por ti puedo ir al Padre, solamente por ti, no por mí, es por ti, Señor. Para consumar nuestra salvación, Cristo se hizo como nosotros. Fíjense algunos aspectos. Se identificó con nuestra humanidad haciéndose hombre. Se identificó en nuestra debilidad haciéndose carne. Se identificó completamente con nuestro pecado haciéndose pecado. Según 2 Corintios 5:21. Dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Se identificó con nuestra maldición, haciéndose maldición en la cruz, como dice Gálatas 3:13. Se identificó con nuestro castigo, sufriendo la muerte en la cruz. Se identificó con nuestra muerte, muriendo nuestra muerte. Se identificó cuando Él fue crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado, como leíamos recién en Romanos 6:6. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Cuando fue sepultado, lo que antes éramos fue sepultado con Él, como lo leímos en Romanos 6:4. Y cuando Cristo resucitó, el Padre nos resucitó con Él, lo que estamos leyendo recién. Juntamente con Él fuimos resucitados. Colosenses 2:2-13. Es tan importante creerlo y pensar y meditar que ya estamos resucitados con Cristo. Ya estamos con Él. Nuestra carne está acá. Sufrimos lo que pasa en esta tierra. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. Pero ya estamos con Cristo. Le dice Pablo, el apóstol Pablo a los Colosenses 2:2-13. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Qué grandes. Solo por medio de la unión con Cristo podemos, los que estábamos muertos en nuestros pecados, recibir vida eterna. Es solo por Cristo. No es por mi fuerza, no es porque alguien me venga y me imponga las manos. No es por la acción de un superhombre o una supermujer de Dios. No existen los supermujeres ni hombres de Dios. Siervo fiel, nada más. Es por Cristo. Y los que servimos a Cristo en una área o en otra somos siervos fieles, nada más. Buen siervo y fiel, va a decir el Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero no dice buen apóstol, super profeta, hombre iluminado de Dios. No dice eso. Jesús va a llamar a los buenos siervos fieles. Nada más, siervos fieles. Qué precioso es que elija a siervos fieles, a gente común y corriente como nosotros, para llamar. Colosenses 3, del 1 al 3, dice Pablo a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios. Esta resurrección espiritual de entre los muertos nos permite gozar una nueva vida en Cristo. Dice: asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar, nos sentó. Ya estamos con Él. Esto quiere decir que en ambos acontecimientos, la resurrección espiritual con la posición celestial se produce por estar vinculados a Cristo. Él nos hace sentar, Él nos hace estar a la diestra del Padre con Cristo, y eso lo hace por medio de Él, por estar vinculados a Él.
Los muertos son vivificados en unión con Cristo y estos vivificados son trasladados a los cielos con Jesucristo. Pablo dice, capítulo 1, verso 3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya lo hizo en Cristo. Con Él nos resucitó, con Él nos sentó. Donde está Cristo, ahí estamos nosotros los creyentes, gozosos de las bendiciones logradas por Cristo. Amén. Ya estamos con Él. Espiritualmente ya disfrutamos de lo celestial. Espiritualmente ya lo estamos disfrutando. No lo entendemos, no lo comprendemos, es demasiado grande. Sí, claro que sí. Para mí es demasiado grande. Y cuando preparaba, y cuando leía, y cuando pensaba, digo, qué grande que es todo esto. No lo entiendo muchas veces. No lo comprendo. No me imagino. Pero lo creo, por fe, porque Cristo ya lo hizo. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El fin es demostrar, dar evidencia de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Los creyentes han sido trasladados a los cielos con Cristo para que Dios muestre en ellos y por ellos la supereminente grandeza de su gracia. Amén. La gracia de Dios llegó en la bondad de Dios y eso nos alcanza a nosotros en Cristo Jesús. Él se glorifica bendiciéndonos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, Jesús. Amén. La gracia y la bondad de Dios no tienen límite. Todo lo hace Dios en Cristo, demostrando su gracia sobreabundante para con nosotros. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Qué hermoso es poder pensar en esto y poder meditar un poco más en esto. Porque muchas veces me encuentro pensando en tantas bajadas, en tantas cosas que no tienen pero ni sentido, que no tienen valor, en tantas preocupaciones tan llanas y terrenales. Y qué hermoso es pensar que ya estamos con Cristo Jesús en los lugares celestiales, disfrutando de las cosas espirituales. Espiritualmente ya estamos con Cristo. Qué precioso es pensar en esto. Amén. ¿Oramos? Padre Celestial, te agradecemos, te bendecimos por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, por poder pensar, Señor, en estas cosas tan maravillosas, tan grandiosas. Señor, que nuestras mentes chiquitas, finitas, no entienden, no comprenden, Señor. Te agradecemos, te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor, sabiendo, Dios, que tú ya lo has hecho todo en Cristo, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque somos parte, Señor, ya de toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias, Señor, te agradecemos, te bendecimos, te damos toda la gloria, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.